Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. De nuevo, Pedrito, ¿qué estamos comenzando? Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Aprendiendo con Jesús. ¿Cómo te llamas, querido niño? Pedro Genes, que está hoy con nosotros. Pedrito, entonces, resucitó Pedrito. Volvió entonces aquí entre nosotros. Pedrito, ¿y cuál va a ser el tema que hoy nosotros vamos a compartir con nuestros compañeritos? Jesús sale a nuestro encuentro. Otra vez vamos a repetir todos juntos, queridos niños. ¿Cuál es el tema de hoy? Jesús sale a nuestro encuentro. Otra vez, pero más fuerte, queridos niños. Quiero saber que todo el mundo, nuestro tema de hoy es... Jesús sale a nuestro encuentro. Muy bien, Jesús siempre sale a nuestro encuentro, queridos niños. Y esto es muy lindo porque Jesucito nos acompaña, nunca nos abandona. Jesús está ahí a nuestro lado. Jesús que nos ayuda, Jesús que nos apoya, Jesús que nos quiere. Jesús entonces, queridos niños, que nos acompaña siempre. Qué lindo que es eso. Qué lindo es encontrarse de esta manera. Jesús sale a nuestro encuentro. Y bueno, queridos niños, hoy entonces con Pedrito nosotros vamos a procurar aprender tantas cosas lindas que Jesús nos quiere regalar. Pero antes vamos a escuchar un poco cómo Jesús sale al encuentro de la gente. Vamos a escuchar como siempre y muy atentos. Tengan ahí su Biblia, queridos niños. Yo creo que ya todos tenemos nuestras Biblias. Papito, mamita, tenemos que ayudar a nuestros chicos que aprendan a hojear la Biblia y sobre todo a saber utilizar la Biblia. Dale niños, fuerza, tenemos que saber. Y vamos a ver en la Biblia cómo es que Jesús sale a nuestro encuentro. Así que le escuchamos a nuestra compañerita que hoy nos lee la Biblia, la palabra de Dios. Te escuchamos, querida amiguita. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo, por su gran alegría, y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referentes a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo: todo esto está escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego deberá proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitando a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, Pedrito. Entonces nosotros le alabamos al Señor. Decime, Pedrito, ¿cuántos años tenés vos, Pedrito? 9. 9 añitos entonces, Pedrito, y viene a compartir con nosotros hoy nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Muy bien, y vamos a volver nosotros otra vez, todos juntos en nuestro programa Aprendiendo con Jesús.
ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Díganselo también a Francisco. Lo conozco desde que era un niño. Iba por ahí en el lomo de mi burro. Me llamo Silvestre. El Señor te dará mérito, Silvestre. Muchas gracias. Y Francisco también, Señor. Te lo agradecerá. La cuerda de la campana. Hemos terminado. Lo conseguimos. Muy bien, hermanos. Lo conseguimos, la reconstruimos. Solo falta una cosa por hacer. Toca la campana. No, Bernardo, tócala tú primero. Por obediencia. ¡Rápido, rápido! ¡Apurémonos! ¡Rápido! Ya es muy tarde, adentro está lleno. Un día a Jesús se le presentó un rico que le preguntó qué tenía que hacer para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús le respondió: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Si quieren ser mis frailes, también ustedes deberán hacerse pobres. El joven rico, cuando entendió que para seguir a Jesús tenía que renunciar a todo lo que tenía sobre esta tierra, le volteó la espalda. Ustedes, si no quieren casarse con la pobreza, pueden irse. Y si alguno de ustedes, volviéndose fraile, busca alguno de estos privilegios que tienen algunos hombres de la iglesia, quedará desilusionado. Yo a esos privilegios ya renuncié, también a nombre de ustedes. No soy sacerdote y no quiero serlo, porque no soy digno de él y porque el sacerdocio es una riqueza, y también a esa riqueza renuncié. Muchas veces tendrán hambre. Pediremos limosna, pero lo que nos darán los buenos cristianos será para nuestros pobres y nos contentaremos de las migajas que caerán de sus mesas. Reconstruiremos su iglesia, no con piedras, sino en el corazón de los hombres. Hola, hermano Bernardo, espere un momento. Tome, aquí tiene para los pobres. Muchas gracias y que Dios la bendiga. Tengo hambre. Toma, es para ti. Esta sí es la verdadera misericordia. Amigos, aquí está Bernardo. Miren en qué estado está. ¿Quieres un poco? No, gracias. ¿Francisco también te robó? No, todo lo que tengo se lo di a los pobres y no me guardé nada de nada. Pero tú eras tan rico, Bernardo. ¿De verdad no te quedaste con nada? Ya no tengo nada y estoy muy feliz. Quien quiere seguir a Francisco tiene que renunciar a todo lo que tiene. Pero tú eres el esposo que cualquier chica desearía. Ahora mi esposa es la pobreza. Discúlpame, Bernardo, hablas como loco. No estoy loco y tarde o temprano tú seguirás a Francisco. ¿Debería ir con ustedes y hacer de fraile? Estoy seguro que antes o después tú también vendrás con nosotros porque creo que en verdad tú aquí no eres feliz.
Pero... Nos vemos pronto. Elisa, Angélica, saludos. Saludo. ¿Cómo están, señoritas? ¿Tú también te fuiste con Francisco? Soy uno de sus hermanos, así como muchos otros. Están todos mal vestidos, sucios, parecen verdaderos pobres. No queremos parecer pobres, pero lo somos, ya no poseemos nada. No digas tonterías, ¿quién se vuelve pobre porque quiere? Nosotros, Elisa, lo hacemos para seguir las enseñanzas de nuestro Señor. Yo creo que a Francisco y a todos ustedes que lo siguen les debe estar tomando el pelo el cerebro. No, todavía no lo sabes, Elisa, pero tú también vendrás con nosotros. ¿Qué? ¿Yo? Sí, Elisa, estoy seguro que también vendrás con nosotros. Lo que dices es imposible y es la prueba de que estás loco. En todo caso, ¿sabes dónde puedo encontrar a Francisco? Me gustaría intentar hablarle una vez más. Se fue solo a orar en la selva, pero regresará pronto. Estamos en esa pequeña iglesia que llaman la Porciúncula. Hasta luego, Bernardo, te agradezco mucho. Listo, hermano lobo. Esta noche estas ramas serán nuestro colchón. Un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó. Parte de la semilla cayó sobre el camino y vinieron las aves y la comieron. Otras semillas cayeron sobre un terreno árido y germinó enseguida. Pero no había tierra para sus raíces. Se marchitó y se secó. Otras semillas cayeron entre las espinas, crecieron y fueron sofocadas. Otras cayeron sobre la buena tierra y produjeron frutos. Quien tenga oídos, escuche. Los discípulos no entendieron la parábola y Jesús se las explicó. La semilla es la palabra de Dios. Están aquellos que la escuchan, pero luego viene el demonio y se la lleva de sus corazones. Están aquellos que escuchan con alegría, pero como sobre un terreno árido no dan raíces a la palabra de Dios, creen por un rato, pero luego ceden a las tentaciones. La palabra de Dios que cae entre las espinas es sofocada. Y las preocupaciones que dan las riquezas por los placeres de la vida también. Solo aquella sembrada en la buena tierra da frutos. Los hijos de la selva han venido a escuchar la palabra de su Creador. Los hombres que para ella no tienen ni oídos ni corazón deberían tomar ejemplo de ustedes. Aquí está la hermana Agua. Tienes hambre, pero las raíces no te gustan, ¿verdad? Toma, León. Gracias. Disculpen, ¿está Bernardo de Quintavalle? ¿Qué pasa, Silvestre? ¿No me reconoces? Pues está sucio, vestido de harapos y flaco como un hueso. ¿Qué te han hecho?
¿Y qué querías de mí? ¿También buscó a Francisco? Sí, aquí estoy. Bien, me da gusto. 2 pájaros con una sola piedra. Tengo que decirles algo muy importante. Vine aquí para pedir que me paguen las piedras que les di. Disculpa, Silvestre, pero nos dijiste que eran gratuitas. Es cierto, pero aquí hay gente rica y le dije a mi esposa, la caridad se le hace a los pobres, no a los ricos. Hasta que no me paguen, estas piedras son mías. Francisco, tú quedaste pobre y desnudo. Todos en Asís lo saben, pero Bernardo es rico y seguramente puede pagar. Silvestre, regresa mañana y espera en la Providencia. ¿Y mañana me pagarás, Bernardo? Querido Silvestre, en lugar de sacarle dinero incluso a las piedras destinadas a la casa del Señor, ¿por qué mejor no piensas en la salvación de tu alma? Ya entiendo, esperas a que te traigan dinero de la casa y entonces me pagarás. Volveré mañana. ¿Qué es lo que quieren? Desde que ellos están en Asís, las ofertas ya no llegan a nuestras iglesias. Ni siquiera son sacerdotes, son laicos. Sin embargo, el pueblo estúpido los escucha. Lo que recogen lo despilfarran, no se guardan nada para ellos o para la iglesia. Le dan todo a los pobres sin moderación. Vinimos a invocar la autoridad del obispo, su autoridad. Así que tiene que echarlos, señor. ¿Están ciegos? Ciegos y sordos, Francisco y sus hermanos son hijos de la iglesia. Apóstoles en nombre de Jesús. Son pobres y viven entre los pobres. El pueblo lo sabe y por eso les llevan las ofrendas. Encontrarse con uno de ellos es como encontrarse con Jesús. Pero señor, entonces, ¿qué hacemos? Para empezar, pueden tomar ejemplo de ellos. ¿Qué tienes, Silvestre? Nada, solo que no puedo dormir. ¿Acaso hiciste algo que no debías, esposo mío? Les pedí a los frailes que me pagaran las piedras que les di. ¿Y cómo te fue? ¿Te las pagaron? No, en cambio me dijeron que pensara en mi alma. ¿Y por qué estás tan agitado? Ya lo sabes, querida, en el alma se piensa solo cuando se va a morir. No te preocupes, Silvestre, mañana te diré qué hacer, pero ahora apaga la vela y durmamos. Me arrepiento, ya no quiero el dinero. Mi mujer me dijo que trajera 2 gallinas para los pobres del hermano Francisco y aquí están. Bravo, Silvestre, quédate tranquilo que el Señor te dará mérito. Pero en todo caso tengo que pensar en mi alma. Siempre, pero no debes preocuparte porque yo oraré por ti. Gracias, entonces me voy. Adiós, gracias. Está bien, haremos lo que tú quieres, amigo. ¡Regresemos a casa! ¡Espera! ¡Espera! Está casi listo, niños, pero es solo agua y raíces. Llegó Francisco. Sí, es Francisco. Para estos niños, Francisco, tú eres padre y madre juntos. Tomen, niños. Qué bueno. Gracias a Dios, los niños hoy no comerán solo esta cosa. Toma. Gracias. Está delicioso. Bueno. Gracias. Él subió al monte, pero al final los 5,000 que lo siguieron tuvieron hambre. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de ellos. ¿Cuántos panes tienen? 7 y unos pocos peces. Jesús tomó los panes y los peces, dando gracias a Dios, y los partió y los dio a sus discípulos, y estos a la multitud. Alcanzaron para todos y sobró. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hola, 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 queridos niños. Estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y entonces hoy estamos aquí con Pedrito. Estamos reflexionando un tema muy importante. Pedrito, ¿cuál es el tema que estamos reflexionando con todos los niños? Jesús sale a nuestro encuentro. Muy bien, Jesús sale a nuestro encuentro. Muy bien, queridos niños. Y así entonces vamos a escuchar lo que nos dice hoy la catequesis. ¿Qué quiere decir que Jesús sale a nuestro encuentro? Pedrito, te escuchamos para que todos nuestros compañeritos puedan saber en qué consiste que Jesús sale a nuestro encuentro. Jesús aparece de repente saludando a sus discípulos y anunciando la paz. Un saludo que será siempre el que distinga la llegada del Señor resucitado. Muy bien, queridos niños, atiendan que esto es muy, muy lindo. Porque Jesús aparece ahí de improviso, Jesús aparece de repente entre sus discípulos. Pero eso significa entonces, queridos niños, que ahí comienza la parte del Jesús resucitado. Qué lindo que es eso, queridos niños. Y bueno, vamos a ver un poco, querido Pedrito, vamos a seguir. A ver, ¿qué más significa que nosotros nos encontramos con Jesús resucitado? Cuando Jesús aparece, los discípulos reaccionan sorprendidos y con temor. Algunos todavía tienen dudas de su presencia. Les es difícil aceptar que está vivo junto a ellos, que la vida puede vencer a la muerte. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Les da miedo, de repente aparece Jesús, de improviso aparece Jesús. Y esto parece que les da un cierto miedo, queridos niños. Pero esto es lo lindo, ¿verdad? Cuando Jesús aparece de improviso, quiere decir entonces que Él ha resucitado. Pero otra cosa linda, queridos niños, es que Jesús, después de su resurrección, viene junto a nosotros. Jesús no se queda entonces, queridos niños, sino que Jesús verdaderamente está a disposición. Está siempre para atender al pueblo, está siempre para atender a la gente que le necesita. Bueno, queridos niños, vamos a seguir entonces nosotros conociendo algo más en nuestra catequesis de un Jesús que nunca, nunca nos abandona. Jesús, después de su muerte y de su resurrección, se aparece a sus discípulos. ¿Qué más, Pedrito, le podés contar a tus compañeritos? Jesús les propone reconocer mediante los sentidos, se pone en medio de ellos para que lo toquen. Reconozcan sus manos y sus pies traspasados en la cruz. Muy bien, y entonces aquí otra cosa importante, reconocen entonces a través de los sentidos. Pedrito, ¿reconocen a través de qué cosa? A través de los sentidos. Sentidos, queridos, eso quiere decir el oído, la vista, el olfato, el gusto, porque Jesús en un momento le va a decir, muchachos, tienen algo que comer. Quiere decir que Jesús también quiere decirles verdaderamente que está resucitado. Jesús que les ve, Jesús que les toca de nuevo después de su resurrección. Los sentidos le ven y le muestran, miren, mis manos y mi costado, soy yo verdaderamente. Estos son los signos de mi muerte, pero ahora estoy resucitado. Bueno, queridos niños, estas son las cosas elementales y muy lindas que nosotros tenemos que aprender. No se olviden que todos tenemos que tener nuestro cuadernito, nuestra Biblia, para que podamos leer y entender
cómo Jesús sale a nuestro encuentro. ¿Cuál es el tema del día de hoy entonces, Pedrito? Jesús sale a nuestro encuentro. Bueno, volvemos enseguida con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Otra vez, queridos niños, todos juntos. Hoy estamos aprendiendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, nuestra catequesis, porque es importante formarnos, es importante conocer verdaderamente, niños, nuestra propia fe. Aprender con Jesús. Y bueno, ahora vamos un poquitito más, queridos niños. Ahora vamos a hacer algunas preguntitas. Quiero que cada uno de ustedes vaya escribiendo y sobre todo la respuesta que aquí ustedes y Pedrito nos van a dar. Bueno, la primera pregunta. ¿Cómo los discípulos, queridos niños, reconocen de que Jesús ha resucitado y que se le apareció a ellos? Los discípulos están sorprendidos y tienen miedo. Muy bien. Ellos están sorprendidos y tienen miedo, queridos niños. Muy bien, Pedrito. Pero sobre todo, ¿cómo ellos saben qué es lo que Jesús les pide después para que ellos reconozcan y se den cuenta de que Él ha resucitado y que Él es Él mismo, Jesús mismo, el que vino en medio de ellos, Pedrito? Les pidió que toquen las llagas de las manos y del costado. Muy bien, muy bien. Les pidió que toquen esas llagas de sus manos y que toquen también el costado. Porque justamente, decía Jesús, a través de los sentidos se hace reconocer. Es decir, que le vean, que le sientan, que toquen verdaderamente. Y eso es verdaderamente lo que ellos ven, queridos niños. Qué lindo, qué importante todo eso. Qué importante, queridos niños. Entonces, aquí nosotros vemos a un Jesús resucitado que se les aparece a sus discípulos. ¿Cuál es el tema de hoy, querido Pedrito? Jesús aparece en nuestro encuentro. No, Jesús viene a nuestro encuentro. Jesús sale a nuestro encuentro. Sale a nuestro encuentro, dice. Dale, fuerza. Jesús sale a nuestro encuentro. Muy bien, Jesús que sale a nuestro encuentro, ¿se dan cuenta, queridos niños? Porque Él, después de haber muerto, pero sobre todo después de haber resucitado, vuelve a aparecerse a sus discípulos. Y esto es lo más lindo, que Jesús verdaderamente viene, se aparece, se da a conocer, y entonces todos de alegría. Aquí está de nuevo el Jesús resucitado, que nos ayuda también a nosotros a cambiar. Hay que mirar con los ojos y darse cuenta que es el Jesús resucitado. Hay que tocar con las manos el costado y las manos y las llagas del Señor que fue crucificado. Y sobre todo, queridos niños, tenemos que procurar ser obedientes y vivir así como Jesús nos pide. Ser niños resucitados, es decir, ser niños buenos, obedientes, sinceros, en casa, en la escuela y en todas partes. Muy bien, queridos niños, entonces, para concluir, vamos a pedir y vamos justamente a poner nuestras manitos así. Vamos a poner nuestras manitos así, mostrando como Jesús también que muestra sus llagas. Y entonces vamos a rezar la oración que Él mismo nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, entonces vamos concluyendo nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Con este tema tan importante. ¿Cómo es nuestro tema, querido Pedrito? Jesús sale a nuestro encuentro. Jesús que sale a nuestro encuentro. Y nos despedimos y volvemos la próxima con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con Aprendiendo con Jesús.